Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada, hoy, en este jueves 12 de febrero. Ya es de ir a llevar. Apeañan de Yara, pues tu maranga turubide, y un baretea y escuchamos del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 13. En la vejez de Salomón, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses y su corazón ya no perteneció íntegramente al Señor su Dios, como el de su padre David. Salomón fue detrás de Astarte, la diosa de los Sidonios, detrás de Milcón, el abominable ídolo de los amonitas. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor, como lo había hecho su padre David. Fue entonces cuando Salomón dijo: sobre esta montaña erigiré lo que está al este de Jerusalén, un lugar alto dedicado a Quemos, el abominable ídolo de Moab, y a Milcón, el ídolo de los amonitas. Y lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Queridos amigos, aquí entonces se nos muestra un poco la decadencia de todo tendotá, la andaña en duino, andayeya poino lleva peñan de yara o yerorea ñande. ¿Y qué son los ídolos? ¿O quiénes son estos dioses, queridos amigos? No pensemos que solamente aquí con estos nombres que están específicamente citados, ¿verdad? Quemos, Milcón y otros dioses, sino que entendamos, queridos amigos, cuáles son nuestros dioses. Va era pues cuál la ñande yahañin, va el añande ya yapoin, va el añande ya hipotaja, va el ya usea yo, porque tenemos nuestros ídolos. Y por eso nos dice, cuando llegó a viejo lastimosamente, nosotros decimos que vamos madurando, pero en realidad no maduramos si es que desviamos nuestro camino. Quiere decir que y veñan de vida cristiana, y veñan de coveina. En lugar de madurar en la gracia, en la fuerza, en la fe del Señor, preferimos cosas pasajeras. Preferimos ir detrás de otros ídolos. Entonces la iglesia y sobre todo nos quiere ayudar para que nosotros reflexionemos y para que nosotros digamos, atención, anigue entonces la ñande tuyarire ya es europea. Es decir, cuando comenzamos a acostumbrarnos a la gracia de Dios, comencemos también nosotros a irnos detrás de cosas superficiales. Así que ya llegué que vean de Yarabe, ya llegué esa pea que si yo que fuera, allá ya porque la peñan de Yarabe, de el camino de la salvación, el camino de la gracia de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.